Para el día de hoy nos corresponde la clase número 10 de arquitectura humana o psicofisiología esotérica o fisiología esotérica o arquitectura humana del maestro Israel Rojas Romero, iniciado Ragosini. En primera instancia, les voy a mostrar lo que en sí, perdón, que se me fue esto para otro lado. Ya. Lo que en sí es el resumen de esta lección. La volveremos a ver al final igualmente. Y el maestro nos va a hablar de diferentes aspectos, continuando con el número 5. El maestro empieza diciendo que el hombre tiene 5 cerebros. El cerebro de la inteligencia, el cerebro de la sensibilidad, el cerebro de lo emocional, el cerebro de lo germinal y el cerebro instintivo. Dice que en el día de hoy vamos a analizar algo que quizá no habíamos sospechado jamás. El cerebro. La palabra cerebro nos viene del griego y quiere decir semilla, de la diosa Ceres, que era la diosa de los gérmenes, de las semillas. Entonces los griegos consideraron que el cerebro era la semilla de la inteligencia. El esoterismo sabe eso y mucho más. Son 5 grandes semillas. Y esto nos va a demostrar en esta charla cuán lejos estamos de la cima de la evolución. Cima con C, naturalmente. Esas 5 grandes semillas, como ya lo dijimos, es el cerebro de la inteligencia, el cerebro de la sensibilidad, el cerebro de lo emocional, el cerebro de lo germinal y el cerebro de lo instintivo. A veces se nos inflama el entusiasmo emocional y decimos que nosotros no necesitamos volver a encarnar, que nosotros ya no necesitamos volver a encarnar, porque ya hemos completado la evolución que don Chucho, entre comillas, es cualquier piltrafa frente a la capacidad nuestra, y así tantas fatuidades de la vanidad humana. La verdad es que no hemos empezado la evolución consciente. Hasta ahora hemos estado transitando la evolución involuntaria e inconsciente, y es poco o nada lo que se ha hecho acerca de la evolución consciente. El encéfalo o cerebro racional es el que medianamente utilizamos. Los físicos se preocupan de cosas y dicen que que no se está usando ni siquiera el 10% de las posibilidades del cerebro racional. Pero resulta que eso no es nada. El 10%, ¿qué? El 10% cuando nos comparamos con un Einstein, con un Jesús, con un Buda, con un Hermes. ¿Qué somos en la evolución? En realidad, gérmenes apenas.
embriones en la evolución con una inconsistencia total. Tenemos que llegar a ser conscientes de todo. Muy bien decía el sabio Vivekananda, comillas, y saber que no sabemos nada y pensar que tenemos que conocerlo todo. Vean ustedes el plan de la evolución. Es algo verdaderamente formidable. La palabra autoconciencia es la que mejor define la situación del hombre, la autoconciencia. Tenemos que ser autoconscientes de la conciencia. Tenemos que ser autoconscientes del cerebro, de la sensibilidad, porque es otro centro de conciencia del mundo psicosensorial. Tenemos que ser autoconscientes del mundo emocional. Tenemos que ser autoconscientes del mundo germinal y tenemos que ser autoconscientes del mundo instintival, de la esfera de los instintos. El ser humano ambula por la superficie de la Tierra y es completamente inconsciente de todas esas maneras de la energía universal en la naturaleza del hombre. Pero tenemos que hacer de cada uno de aquellos centros un centro de conciencia en su naturaleza y en su jerarquía. En el encéfalo, la conciencia racional, qué poca racionalidad tenemos en los actos de nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestras funciones psicológicas y en el mundo de las relaciones prácticamente ninguna. Hoy, por ejemplo, observamos a las damas, dice el maestro. Da verdadera tristeza pensar en el porvenir de la raza. Se acaban de tomar un chocolatín, se acaban de tomar un caldo e inmediatamente sacan el cigarrillo. Extienden la mano en una forma que ellas creen muy elegante y encienden aquello para intoxicar su organismo y para enervar su sensibilidad. Piensen ustedes, hermanos. Un hombre cualquiera, porque son la mayoría, el sábado o el viernes reciben el pago de la semana. Es progenitor, tiene niños, niñas y esposa, pero él prefiere ir a tomar alcohol porque no es otra cosa la llamada cerveza, un guarapo, para irritar una supersensibilidad emocional sin ninguna trascendencia en sus vidas. Así que el cerebro racional no se usa, como creen los físicos, en un 10%. No se usa en un 1%. Piensen ustedes el caso de nuestro guía fundamental para la elaboración de la filosofía Rosacruz en los campos de América. Un hombre poseedor de 49 idiomas. Un hombre mago, como me consta, decía el maestro. Hombre vidente, cirujano, filósofo y eminente psicólogo. ¿Nosotros qué somos? Embriones. Nada de eso, de modo que el átomo del cerebro racional está latente, aún duerme. Y vivo aterrado, dice el maestro. Hoy en día, sobre todo del caso de la juventud masculina. La juventud femenina está en mejores condiciones,
Llegan a mi pequeña librería dos jóvenes. La joven dice, Señor, ¿hay el concepto Rosacruz del Cosmos? No, señorita, no lo tenemos. Se nos agotó. Lo puede conseguir en tal o cual lugar. Muchas gracias, señor. Y se van. Enseguida entra el joven. ¿El concepto Rosacruz del Cosmos? No, señor, no lo tenemos. Pero ¿cómo no lo van a tener si allí en la esquina me dijeron que usted lo tenía? Sí, pero el señor de la esquina no está informado de que no lo hay. Ah, es que no me lo quiere vender. Yo he venido a comprarlo. Aquí tengo el dinero. No, no lo tengo, señor. Mi afán grande como comerciante es vender libros. Pero resulta que no tengo el libro. ¿Qué puedo hacer? Pero ayer un amigo me dijo que usted lo vendía. Es decir, casi no salgo de la dificultad psicológica de un individuo que no entiende nada. Este es el caso de los varones. Los únicos que tienen alguna sensatez son los que pasan de 30 años, pero los jóvenes que median entre los 15 y 30 años parecen sonámbulos todos. Es una situación bastante lamentable, verdaderamente. Y entiendo que en las universidades han logrado comprobar lo mismo. Las jóvenes dan rendimiento. Los jóvenes no dan rendimiento. Es una cosa verdaderamente lamentable el estado actual de la humanidad. Pero no es para lamentarnos. El objeto es darnos cuenta exacta de que no estamos usando las energías de la conciencia. Así que cerebro quiere decir sencillamente semilla, semilla de la inteligencia, semilla de la sensibilidad, que es el cerebro cardíaco, semilla de lo emocional, que es el plexo solar, semilla de lo germinal, plexo umbilical. Y diremos, ¿qué importancia tiene para nosotros? Una cosa aterradora. Ya nos daremos cuenta. Y la semilla de lo instintival, es decir, de los instintos que caracterizan la polaridad de la especie, el centro generativo. Recordemos, cerebro de la inteligencia, cerebro de la sensibilidad, cardias, cerebro de lo emocional, plexo solar, cerebro de lo germinal, plexo umbilical, cerebro de lo instintival, centro generativo. 5 cerebros que tenemos que aprender a desarrollar extraordinariamente, que tenemos que darle a cada uno la tónica, el valor y la fuerza y la energía que son indispensables para que nuestro ego tenga instrumentos de operación. Cerebro racional, cerebro cardíaco, cerebro emocional, cerebro genital, cerebro instintival. Ahí los vemos en la gráfica. No somos conscientes de lo racional, menos somos conscientes de lo sensorial, que es lo que hace al hombre espiritual. La conciencia de lo emocional nos impulsa a la acción fecunda. Lo importante es ser consciente de esa emocionalidad, que a veces nos devora totalmente, porque no hemos
desenvuelto la verdadera conciencia racional. Ella supera completamente, casi totalmente, a la esfera de la conciencia racional. Así que, cerebro, hermanas y hermanos, quiere decir semilla. La palabra está tomada del griego y es de seres en castellano. Aplicamos semilla con S, porque lo derivamos del latín. Esta es la situación, es la diosa Ceres, la diosa Ceres, la de los gérmenes, la de las semillas. Semilla de la inteligencia, semilla de la sensibilidad, semilla de la emoción, semilla de lo germinal, que ya veremos, que tiene un poder incontrastable frente a las necesidades psico y fisiológicas de la naturaleza humana, y semilla del instinto. La semilla de la energía que nos ha hecho humanos y que sublimada nos hará divinos. De eso entendemos muy poco, pero hay que repetirlo constantemente para que vaya llegando a la esfera de cada uno de los extractos de la gran conciencia. Así que en un superhombre, en un adepto, su conciencia racional abarca pro y contra de todas las cosas. Su conciencia sensorial, la semilla del sensorio, abarca el infinito, porque es el Espíritu de Cristo. Su conciencia emocional está en relación con todas las especies y puede entender por cualquier movimiento de una res cualquiera lo que ella desea, siente o necesita, porque está en relación directa. Nosotros somos una coagulación del universo y cada uno de estos centros de conciencia cerebrales está en relación con una potentísima energía del universo. Ahora veamos la conciencia germinal. Ustedes saben exactamente, o saberlo deben, que es por el cordón umbilical por donde se alimenta el feto en las primeras etapas de su evolución en el vientre materno, antes de salir a aspirar la energía cósmica, el oxígeno que llega a través del aliento. Y Jehová Dios dice, insufló en la nariz del hombre el espíritu, y éste se convirtió en ánima viviente. Es el espíritu de la tierra, el espíritu de la tierra que elabora a través del reino vegetal el oxígeno indispensable para la vida animal. Ese es el aliento que insufla Jehová en el niño cuando sale del vientre materno. ¿Y cuál es el trabajo del cordón umbilical? Nutrirle para evolucionar y crecer, para multiplicar sus células, para formar los modelos arquetípicos de un cerebro tal como lo entendemos, de un corazón, de un plexo solar,
de unos riñones que están en relación directa con el aspecto germinal de la existencia, donde radica la energía por excelencia de todo animal humano y no humano. Las glándulas suprarrenales son el más grande misterio de la naturaleza. Tienen dos grandes zonas, la zona medular y la zona cortical. La zona medular segrega una sustancia llamada adrenalina, que da el ritmo al cerebro y al corazón. Así que enfermos del cerebro, locos, y todos lo somos más o menos, nos hace falta la energía procedente de la glándula suprarrenal, o sea, de la esfera germinal, porque allí están los elementos constitutivos de todo el cuerpo. Y luego de la zona cortical surge otra hormona que va a dar energía al centro de la generación. De modo que este es el bello sello de Salomón, alegórica y científicamente considerado. Pero, ¿cuál es la función que cumple este átomo en la vida de los seres? Algo extraordinario, algo increíble. La capacidad de digerir depende de un átomo allí radicado. Cuando este átomo se debilita por el abuso de los instintos, entonces la gente no puede asimilar los alimentos que ingiere. Se haya debilitado profundamente. Y ese es el caso de la multitud de entidades humanas. No entendieron ese problema de la vida. De modo que así como en el feto, la posibilidad de su desarrollo depende de aquel átomo germinal que asimila todos los elementos a través del cordón umbilical, y este de la madre. Cuando hemos sido separados de la madre y hemos recibido el aliento cósmico, entonces este átomo es el que asimila todos los elementos y verifica la excreción de los residuos que sobran de aquel proceso. Alguien que no hubiera debilitado sus glándulas suprarrenales ahora o en el pasado, porque las secuencias de la vida son absolutamente rigurosas y exactas, entonces su digestión será perfecta, su cuerpo será vigoroso, su vitalidad será única, su inteligencia será maravillosa, porque aquellas glándulas le proporcionarán al cerebro que conocemos como tal, a la semilla de la inteligencia, la adrenalina que necesita para sus funciones, al corazón para que lleve su ritmo y de hecho a la sangre en general, y al centro generativo la potencia que le es indispensable para perpetuar la especie, o en fin, para convertirlo en voluntad, en inteligencia, en carácter y en hombría en todos los momentos de la vida. Estos son grandes átomos que tenemos que llegar a convertirlos en absolutamente conscientes. Y lo grave es que no somos conscientes de ninguno, ni del cerebro racional, cerebro cardíaco, ni del cerebro emocional,
ni del cerebro germinal, ni del cerebro instintival. De la función de la inteligencia no somos conscientes. Se nos plantea un problema dogmático y lo aceptamos durante toda la vida, sin haber razonado nunca si es o no es verdad. Que el Papa es Dios encarnado en la tierra para representar la energía del universo y la gente vive esta fantasía y esta ingenuidad a través de los tiempos. Que el pan, con unas frases cualquiera de un fraile cualquiera, más débil que nosotros en la parte moral y psíquica, da unas frases y una bendición y lo convierten en el cuerpo del Cristo. Tantas ingenuidades de la humanidad, lo que nos va llevando por el camino con una debilidad increíble en la parte psíquica, en la parte moral, en la parte inteligente, en la parte sensitiva, en todas las energías maravillosas de la vida. Imagínense ustedes, hermanas y hermanos, un ser humano que tenga desarrollado verdaderamente esos 5 cerebros. El cerebro racional, el cerebro cardíaco, el cerebro emocional, el cerebro germinal, el cerebro instintival. Sencillamente es un Dios. Sencillamente con la semilla de su átomo encefálico o cerebro racional, entiende cualquier problema que, que le sea planteado. Con el átomo correspondiente al cerebro sensorial, penetra el sentido de las cosas y puede saber exactamente si el movimiento de un ratón es de temor, es de envidia, es de celos o qué es lo que le pasa al ratón. Porque la energía bipolar es exactamente la misma. El cerebro emocional, el cerebro del impulso hacia la acción, porque es el impulso hacia la acción el que tenemos que frenar por miles de circunstancias. Y entonces viene la locura emocional de nuestra naturaleza, porque la energía de aquel átomo no pudo fluir con la libertad que él deseaba en un momento dado. La energía del átomo germinal, que da la asimilación completa de los elementos y también la capacidad de la eliminación de los residuos. De modo que si este átomo fuera completo, el hombre sería inmortal, excepto por accidentes. Lo último que debe vencer el hombre, dice Pablo, que había sido iniciado en los misterios gnósticos, es la muerte, y ustedes saben que los adeptos viven lo que quieren, porque su átomo vibrante puede asimilar y excretar residuos, dejando el cuerpo siempre perfecto. Nuestros organismos son como talegos de basura, porque aquel átomo ha perdido su energía por las emociones locas, por los instintos psicogenésicos, abusando de ellos y de tantas locuras de la humanidad. Eso somos nosotros. Pero esto es
el esoterismo tradicional, la sabiduría magnífica de las edades, 5 cerebros. Y tenemos que aprender a ser autoconscientes de todos y de cada uno de ellos. Dicen que esta forma de decir es antigramatical. Todos y cada uno, todos y cada uno. Porque al decir todos, está cada uno. Pero el cada uno implica la acentuación de un sentido, de una trascendencia y de una importancia. Por eso uso la frase todos y cada uno, decía el maestro. Cada uno requiere su atención, su cuidado, su profundidad, su sensibilidad, su inteligencia, su estética y su voluntad. 4 átomos maravillosos que constituyen la cruz de lazo, la sabiduría del tiempo. Ustedes saben que no hay número más grande que el 4, porque el 4 en su progreso sucesivo nos da el número 10, y de ahí todas las matemáticas del universo. Está compuesto de 1 más 2 igual 3, 3 más 3 igual 6, 6 más 4 igual 10. Es la cruz de lazo. Es el movimiento de la energía del universo, más un principio que es el aliento de la vida cósmica. De modo, hermanas y hermanos, que 5 cerebros, y no tenemos, hermanas y hermanos, desarrollado ninguno, y nos creemos dioses antes de ser hombres, y nos creemos divinos antes de ser humanos. Les estoy advirtiendo que no me estoy refiriendo absolutamente a nadie, dice el maestro. Es nuestro estado, es nuestra naturaleza, es la vida actual de la evolución humana. No vayan a creer que me estoy preocupando por Juan o por Diego. No, absolutamente. Yo, como ustedes, soy una célula en este proceso de la evolución, pero hay que desarrollar la autoconciencia de todos y cada uno de aquellos átomos. Utilizar el átomo de la racionalidad, ser racionales en nuestras vidas. No sé si saben el significado de la palabra razón. Aparentemente sabemos, pero en realidad no sabemos. Razón quiere decir verdad. Busquen ustedes la raíz de la palabra. Una cosa es razonable cuando es verdadera, exacta y cierta. Eso es razón. Así que el átomo de la racionalidad, que nos permite comprender en todos los momentos de nuestra vida el pro y el contra de los sucesos, está durmiente. No nos damos cuenta de su categoría ni de su naturaleza. Y de los otros, somos absolutamente inconscientes. Y a veces tenemos momentos de sensibilidad que la gente inconsciente de estas verdades eternas creen que son anomalías de la mente. Qué tonterías sentimental. La pobre vieja no sabe vivir la vida, dice el maestro.
el sentimiento, es lo más grande que posee el ser humano. Es la divinidad en la naturaleza del hombre. Todo lo racional, dice la obra Zanoni, es lo que es lo que nos pertenece a la humanidad. Y todo lo psicosensorial pertenece a la divinidad, nada menos. La grandeza de Jesús dependía del desarrollo de este átomo magnífico que le permitía tomar la sabiduría de las fuentes secretas del conocimiento de la potencia universal. Tenía realmente desarrollado ese átomo y luego como ese átomo ilustra al átomo de la conciencia racional. Era un hombre perfecto en este mundo, perfecto en la sensibilidad, perfecto en la conciencia. Pero la gente, sin darse cuenta de la magnitud del trabajo de la evolución, creen que arrodillándose, hincándose de rodillas y pidiéndole a Él la salvación eterna, han de llegar a alguna parte. ¿Qué hacéis con decir Señor, Señor, si en cambio no hacéis lo que yo os digo? Él no vino en busca de algún culto personal, que es la ridiculez de la humanidad en el estado actual de su muy incipiente progreso de la evolución. Él vino a enseñar verdades eternas. ¿Qué fue lo que él dijo? Que aprendiéramos a amar a todos los seres y a todas las cosas. Así se va despertando este divino átomo de la sensibilidad, del cerebro sensorial, de la semilla de lo sensorial, en la intimidad de la naturaleza del hombre. El mundo emocional nos parece espantoso, y lo es, en detrimento de la armonía psíquica de un momento dado porque no sabemos manejar su energía. ¿Qué es lo que quiere decir la emoción? Hacer. Pero si luego hemos de frenarla por circunstancias, factores, cálculos de ordenamiento ético, moral o social, o convenciones de orden físico, entonces tenemos que al frenar aquella energía, hay un vórtice tremendo que enerva todas las condiciones psíquicas y morales de la entidad humana. Pero si usáramos esa energía para una recta acción, para ejecutar los actos nobles y generosos, sería distinta la situación de la humanidad. Y luego, el cerebro germinal, el cerebro de la semilla que tiene la cualidad maravillosa de digerirlo todo a la perfección y de eliminar todas las escorias que quedan como secuela de este movimiento funcional de la vida. Y la energía del átomo pélvico, la energía de la vida donde confluyen todas las potencias antes mencionadas, donde radica el hombre real, la mujer real.
Pero luego, locamente destruimos aquella divina energía en la satisfacción loca de los instintos. Y luego, cuando el joven va a ser fundamento de una sociedad en la vida conyugal, está exhausto y sus energías no valen nada. Y los hijos que engendra son enfermos, débiles, raquíticos y elementos negativos para la vida y para la evolución. ¿Y quién es el responsable? Él, exactamente él y nadie más que él. Eso somos ante la vida, seres embrionarios en la evolución. Tenemos que cuidar el desarrollo de 5 grandes semillas, porque 2 que vienen son 2 de orden puramente abstracto y metafísico. 5 cerebros, 5 semillas. Ya informé que la palabra cerebro depende de Ceres, una diosa griega, que quiere decir la diosa de las semillas de los gérmenes. Tenemos el germen de lo racional, el germen de lo sensorial, el germen de lo emocional, el germen de la generación, el germen relacionado directamente con la esfera de la multiplicación y de los seres y de las cosas, el cerebro pélvico. Tres grandes cerebros sobre estos figuran en la actividad humana con una relativa conciencia. El cerebro pélvico, porque todo el mundo siente la potencia del instinto. El cerebro del corazón, el cerebro de la sensibilidad, algo en la ternura, y el cerebro de la inteligencia, de la conciencia, algo cuando aprendemos a sumar que 2 más 2 son 4. Y cuando vamos a sumar otros 2, ya estamos perplejos porque hemos gastado las energías de la vida y no podemos hacer funcionar aquel átomo de la conciencia. Así, hermanas y hermanos, que de este estudio maravilloso del esoterismo trascendental y de la naturaleza del hombre, en este estudio sorprendente que no podrán encontrar en ningún tratado universitario, ni en el mejor libro de genética, ni de psicología experimental, pero que sí lo conocen los esoteristas de todas las edades. Tenemos la orientación definida y formal para el integral desarrollo del hombre. Cada uno de estos átomos se relaciona directamente y no indirectamente con un estrato de la naturaleza. El átomo pélvico se relaciona con la generación universal de cualquier especie que sea. Y eso es exacto y riguroso. El átomo germinal se relaciona con la energía de la raza y por lo tanto con la asimilación de los elementos bioquímicos indispensables para el mantenimiento de la estructura humana y también la eliminación de los residuos para que el organismo pueda seguir trabajando normalmente.
pero cuando hemos gastado su energía, entonces nuestro aparato digestivo no puede funcionar normalmente porque le hace falta la energía del motor original. La esfera del átomo emocional centralizado en nuestro plexo solar, que es el impulso hacia la ejecución, hacia la acción de un acto cualquiera. Pero como las circunstancias y la torpeza de nuestro átomo racional no nos ha colocado en el lugar adecuado, entonces viene la frenación involuntaria, loca, y nos encontramos en serias dificultades en un momento determinado, haciéndonos verificar multitud de errores. Y el átomo crístico, el átomo de la sensibilidad, el átomo de la armonía y de la belleza, el átomo que se ha desarrollado a medias en los poetas, en los músicos, en los pintores, en los escultores y en los grandes genios, es el átomo de Cristo. Esta relación con la energía divina del universo, que está en relación con la energía divina del universo, que es armonía, belleza y bien. Y el átomo de la conciencia, que es el que debemos ejercitar para comprender el pro y el contra de todas las cosas y operando como es debido. Trabajemos, hermanas y hermanos, por el cultivo de estos 5 átomos, de estos 5 cerebros, de estas 5 divinas semillas que el Logos ha depositado en el interior de nuestra naturaleza para hacernos perfectos en nuestro trabajo a través del tiempo y del espacio. Aquí tenemos nuevamente la primera gráfica que les mostré como resumen de la clase 10ª de psicofisiología. Cerebro, semilla o germen. De la inteligencia, de la sensibilidad, de lo emocional, de lo germinal y de lo instintival. La estructura psicofisiológica, el encéfalo, el plexo cardíaco, el plexo solar, el plexo umbilical y el centro generativo. El átomo conscientivo, crístico, emocional, germinal y pélvico. Como detalles, en la inteligencia, relación al adepto con la conciencia racional, con el pro y contra de todas las cosas. La sensibilidad relaciona al adepto con el infinito, con el Cristo, con el Buddhi, con el sentido de las cosas. Lo emocional relaciona al adepto con la energía emocional de todas las especies. En lo germinal, perdón que se me fue aquí la luz. Ya. Uy, qué pena. Estamos en
¿Ustedes me están escuchando, hermanas y hermanos? Sí, señor. Sí, señor. Estamos en lo germinal. Perfectamente, hermano, gracias. Gracias. En lo germinal. Entonces, Sí. energía racional, relación con energía racional, la digestión, producción de semilla, las suprarrenales, medular, adrenalina, cortical, interrenalina. Y en lo instintival se relaciona al adepto con la energía de la generación universal de cualquier aspecto. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Atentamente, y les hablé quien estuvo aquí al frente, quien les habló, leyendo esta maravillosa clase del maestro Israel Rojas Romero, el iniciador Racine. Gracias, y entonces quedan abiertas para que tomen la palabra y nos ayuden a la comprensión de esta clase, e igualmente para quien quiera ampliar estos conceptos, pues los escuchamos. Muchas gracias, hermanas y hermanos.